Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a ver una clase un tanto extensa, pero no por eso menos importante. ¿Eh? Eh, el tema que vamos a tratar hoy es la atención inicial al politraumatizado. Bueno, definición, trauma es toda agresión física o mental que surge de un origen externo o autoinfligido, intento de suicidio, etcétera. ¿Qué es un politraumatizado? Politraumatizados es aquel paciente que tiene dos o más lesiones asociadas que ponen en peligro su integridad. Bueno, el trauma es la primera causa de muerte de 0 a 45 años en nuestro país. Estadísticamente vamos a ver que los números son muy variables y las estadísticas no están del todo actualizadas. Pero sí se sabe que hay países que nos superan tristemente, como por ejemplo México. Eh, Hay una curva trimodal, ¿eh? Que tiene tres etapas. Esto con respecto al comportamiento del paciente. La primera etapa ocurre en los primeros segundos o minutos y la causal de muerte generalmente es por rotura de aorta, neumotórax hipertensivo, lesiones de médula espinal alta, o lesiones cardíacas directamente. Un segundo modo, que ocurre en los primeros minutos u horas, dentro de esto tenemos los hematomas, epidural y sutural o extradural, la rotura de vaso, la fractura de pelvis y el hemoneumotórax hipertensivo. Y la última etapa, que es la que ocurre en días o semanas, y se da más que nada pagando lo que se llama deuda de oxígeno, con cuadros de sepsis, infecciones generalizadas y fallo multiorgánico. Bueno, con respecto a las estadísticas, dije que el 55% de los muertos ocurridos en el país son jóvenes. Esto tiene importancia porque es un grupo etario que tiene una expectativa de vida larga por delante. Así que se imagina que las lesiones invalidantes que perciben van a marcar un poco el destino del individuo. Eh, en Argentina mueren aproximadamente 32.000, 33.000 personas al año por trauma. Entiéndase el trauma que no es nada más que el accidente de tránsito. El trauma también está comprendido dentro de lo que es los accidentes domésticos, la violencia familiar, los accidentes laborales, etcétera. Bueno, las epidemias del trauma comenzaron fundamentalmente a nivel masivo con los primeros conflictos bélicos, como la Primera Guerra Mundial y actualmente la Guerra de Irak. Este, Obviamente, a mayor evolución de la tecnología, mayor daño en los tejidos. La etapa de la atención del trauma, hay una primera etapa que es cuando uno llega a la escena, tratar de clasificar las víctimas, y les cuento un pequeño detalle. Si hay un accidente vehicular y uno de los ocupantes está fallecido, ustedes deben inferir que el resto de la gente que iba en el auto tiene lesiones de gravedad. ¿De acuerdo? Bueno, la etapa de la escena, descripción breve, de tipo checklist, cuando uno va haciendo un traslado y comunicando a el centro receptor de qué tipo de paciente lleva. La etapa de traslado no es simplemente cargar al paciente y llevarlo. El traslado de la ambulancia es un brazo, una extensión del hospital. O sea que debe estar sostenido como corresponde. Y por último, la etapa hospitalaria que debe tener una preparación previa y demás. Bueno, ¿qué es un shock room? Es una unidad funcional, prestacional, de estructura y recursos de moderada complejidad. Ustedes ven una fotografía del showroom del Hospital de no van a ver nada extraño, lo que sí,
bueno, un ecógrafo que no es tan común de ver en guardia para hacer ecofast, un ventilador mecánico, electrocardiógrafo, monitores multiparamétricos y después debe haber un amplio conocimiento de la ubicación de los elementos a utilizar. Bien. Y también se necesita, obviamente, de recurso humano a las 24 horas del día, gente idónea y formada en el tratamiento de este tipo de pacientes. Protocolo, sistemática y algoritmo. Son meras guías de las mejores conductas a adoptar para los pacientes, pero que en ningún caso, lo dice bien claro la diapositiva, reemplaza al criterio del personal. Bueno, protocolo de atención para pacientes tiene 7 puntos. Preparación del paciente. O sea, preparación, estar preparado para lo que tal vez nunca ocurra, pero que de ocurrir genere el menor daño posible. Esta gente debe ser capacitada en forma permanente, actualizada. En segunda medida, el triage, que es ni más ni menos que la clasificación de víctimas en rojo, amarillo, verde o negro, que es el fallecido o el crítico irrecuperable. El examen primario comprende las letras A, B, C, D y E, que corresponden a la vía aérea con alineación de la columna cervical y fijación, la B, ventilación, la C, circulación, la E, estatus neurológico al ingreso y después en forma evolutiva, y por último la D, que es ni más ni menos que exponer al paciente. Se le retira toda la ropa sin ningún tipo de excepción, se lo visualiza como corresponde, y control de la eventual hipotermia. Sigue la reanimación. Hasta que no tengamos al paciente estable, no vamos a continuar con las siguientes etapas. Examen secundario una vez lograda la estabilización en sostén vital. Y aquí sí, revisación de pie a cabeza. Monitoreo y reevaluación continuos y el traslado definitivo al servicio que merezca. Bueno, hay una primera fase que es la fase prehospitalaria, la importancia de la función del radiooperador con respecto al paciente que traen o que estamos por recibir, si es o no para el centro de alta complejidad, eh, una mera descripción del lugar del hecho y de la característica del accidente o del trauma. Hay una premisa en trauma que dice, cuando uno llega a la escena, siempre en contra del viento, nunca a favor. Oler, mirar y escuchar. Oler, combustibles, sustancias ácidas, tóxicas. Ver las características de si tengo un parabrisas roto, si no encuentro el acompañante, etcétera, para poder visualizarlo. Y por último, escuchar. No se olvide que estos hechos ocurren a veces en zonas inhóspitas de ruta por la noche. Hacer silencio a veces se escucha un tipo de pedido de ayuda o llamada que puede ser uno de los componentes del vehículo que salió de pedir y se encuentra a 7, 10 metros de distancia. Hasta hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, nos enterábamos que llegaba cuando la ambulancia entraba a dársela del hospital. Nunca sabíamos qué es lo que traía. Triage es una palabra que deriva del francés. La utilizaban las seleccionadoras, las mujeres seleccionadoras de fruta,
Y en nuestro caso es para ver la regla o clasificar al paciente según la regla del ABC. Acá vemos, esta foto es archielocuente, una guardia de un hospital periférico, donde vamos a ver varios pacientes en camilla, asistidos en algunos casos, seguramente con estado de ebriedad o un cólico renal o lo que sea. También que si tuviese un cólico no estaría acostado. Y el único paciente que realmente merece estar acostado y asistido es este señor que mira, eh, asumiendo su rol en la vida, con un disparo de arma de fuego en la región abdominal. El concepto básico, todo paciente, o sea, el paciente adecuado en el tiempo adecuado y al lugar adecuado. Si no, lo que estamos haciendo es trasladar el desastre a la puerta del hospital. Por eso se hace la clasificación, los verdes deambularán y serán quitados del lugar, los rojos tendrán prioridad de transferencia, los amarillos serán diferibles y los negros, los críticos irrecuperables, son los últimos que se evacúan. Bien, bueno, no siempre es tan fácil. Esta es una imagen de la estación de Atocha en España, con el atentado terrorista, donde se ve realmente el caos que hay. A pesar de eso, hay gente que está abocada a la selección, no solamente del cuerpo, sino de restos. Bueno, el examen primario comienza con el mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. Respiración y ventilación, circulación con control de hemorragia, estado neurológico, deterioro neurológico en ese caso, y exposición con control ambiental. Ustedes van a ver en alguna de las imágenes que siempre hay un líder en la cabecera del paciente. Ese es quien ordena la escena, ese es quien da las indicaciones de qué hace cada uno. Si no, se revolotea alrededor del paciente, dos o más personas hacen lo mismo y hay cosas que quedan sin realizar. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si bien este es el examen primario y solamente está supeditado a este tipo de maniobras, nadie les va a decir absolutamente nada si alguien que no esté haciendo ninguna actividad importante le coloca el oxímetro de pulso y el monitor, por ejemplo, ¿eh? Y no esperar a la segunda etapa. Bueno, muchas veces nos toca lidiar con pacientes combativos, intoxicados, alcoholizados, politraumatizados. Este paciente tiene eh, traumatismo en cara y cabeza y habría que descartar algún otro tipo de lesión. Este enfermo lleva un tratamiento especial que es, como en primera medida, la hipnosis pero con la contención física como primera medida. Vía venosa periférica, porque por ahí vamos a administrar las drogas. Hipnosedación con pentotal o tepentasódico. Relajación con succinicolina o algún otro tipo de curare. Y por último, intubación orotraqueal. Si ustedes se fijan en esta imagen, van a ver que quien asiste al que intuba está en forma permanente sosteniendo la cabeza del paciente. Bueno, columna cervical, todo paciente politraumatizado tiene lesión de columna hasta que se demuestre lo contrario. Le pido disculpas por mi afonía, son cosas de la juventud. Eh, Cabeza en posición neutra. Colocación de collar con una leve extensión.
Inmovilizadores laterales, fijación de la región frontal y la región mentoniana o submentoniana, y después recién fijación a la tabla fija. Evitar daños secundarios, movimientos bruscos, no inmovilizar el cuello, etc. Bueno, segundo concepto básico para el manejo de la vía aérea: todo traumatizado que presenta alteración del sensorio, fundamentalmente con un Glasgow menor que 9, es merecedor de una vía aérea definitiva. De principio, máscara de oxígeno, oxígeno al 100%, a un volumen de 12 litros aproximadamente. Acá vemos esta paciente, les quería mostrar, esto es lo que se llama ojo de mapache, hematoma bipalpebral, ¿eh? Y es uno de los signos de fractura de base de cráneo. Fíjense que por otro lado, la zona es orogástrica y no nasogástrica, ya que está absolutamente contraindicado. Bueno, estos son dispositivos, vía aérea definitiva o vía aérea transitoria, hasta lograr la definitiva. Esto es un mango laringo. Estas son las distintas ramas, las rectas que cabalgan a pilotes, que son las ramas de Miller, una para cada medida. Y estas son las de Macintosh. Esta punta de la rama ingresa en el repliegue aritenoepilótico y al traccionar al cenit, no palanquear, al traccionar al cenit, permeabiliza y se dejan ver las cuerdas vocales. Esto es un resucitador de oxígeno, también llamado AMBU por su nombre comercial. Reservorio de oxígeno para dar un mayor flujo. El tipo de máscaras, como deben ser, transparentes y acolchadas para que coapten bien contra la cara del paciente. Esto es una máscara laringea, se coloca a ciegas, se infla el balón, tiene una forma muy particular. Una vez que llegó a la encrucijada, se insufla el balón y ocluye el hiato esofágico, permitiendo que el aire ingrese a la vía aérea. ¿Vía aérea definitiva esta? No, transitoria. Bueno, el mandril es un elemento que no debe faltar, los lubricantes, para que se deslicen el dispositivo con más facilidad. Y estas son lo que se llaman cánulas de Gödel o cánula de Mayo. Una para cada medida. ¿Cómo saco la medida? Entre el trago del agrejo y la comisura labial. Ese es el largo. Lo que hace es impedir que el dorso de la lengua apoye sobre la pared posterior de la faringe. La separa. Esto se puede hacer también hiperextendiendo el cuello, pero en la medida que no descartemos que tenga o no lesión de columna cervical, no es lo recomendable. Bueno, y por último el tubo orotraqueal, que tiene un balón en la punta, está tabulado con medidas. Este es el CUF donde se insufla, tiene que tener una presión determinada de 22, 23 milímetros de mercurio, porque de lo contrario lo que hace es comprimir los vasos de la mucosa respiratoria, la mucosa traqueal. Y esto va a llevar aparejado estrechez de tráquea, a mediana distancia. Puede que con el tubo me vaya al bronquio derecho por la forma anatómica. Se recomienda, o al menos en la práctica, la experiencia de cada uno, esto debe estar, la punta del tubo debe estar a 3 centímetros de la carina, la bifurcación traqueal. Una forma de no sobrepasarse es que el inicio del orificio del CUF coincida con la comisura labial. Ahí difícilmente le erremos. Bueno, ¿qué es vía aérea definitiva? Señores,
vía aérea definitiva. Yo voy a ir intentando recalcar los conceptos que consideramos más válidos en trauma. La vía aérea definitiva es el tubo en la tráquea con balón insuflado y fijado al paciente. ¿Mm? Tubo con balón insuflado dentro de la tráquea. Acá lo que ven es lo que yo les mencionaba recién, el laringo o la rama del laringo de Macintosh lo que hace es ingresar en el repliegue arísteno epiglotis, acá tenemos la epiglotis, y al traccionar al cenit, lo que hace es dejar permeable, dejar visualizadas las cuerdas vocales. Bien. Traqueostomía, no. La traqueostomía está prácticamente proscripta porque es un acto quirúrgico, demanda una cantidad de tiempo innecesaria, tienen que ser manos avesadas. Lo que sí hay distintos tipos de dispositivos, como los traqueoflex, que se colocan por incisión y después punción de la tráquea, se retira el mandril y queda colocado. Tiene una cintilla que lo toma por detrás, el balón insuflado dentro de la tráquea, y aquí lo tenemos presentadito en forma definitiva. No traqueostomía. Cricotiroidotomía, nuevamente, colocar un dispositivo dentro de la tráquea, segundo anillo traqueal, con sistema o de incisión y luego colocación de un anillo traqueal, o de lo contrario, por punción directamente. Se comprime con fuerza, entra, saco al mandril. No se olviden de sacar el mandril porque el enfermo no respira. Y esto es un dispositivo de insuflación JET. ¿Qué significa? Por una vía tipo AVOCAT, que se coloca por punción, enviar oxígeno a alta presión. ¿Ah? Ventaja que nos saca del paso los primeros minutos. Desventaja, no dura más de 40-45 minutos es lo recomendable, ya que si superamos este tiempo empieza a haber retención de dióxido de carbono y acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos un set que yo les comentaba recién de traqueostomía percutánea, con la tijera para divulsionar, con una hojita de bisturí, los distintos tipos y medidas de tubos, la cuerda de piano para que quede guiada dentro de la tráquea, y aquí ya está colocado. Tiene dilatadores, esto lo van a poder visualizar cuando tengan la clase de trauma en la parte práctica en el Centro de Simulación Realística. Bien, estos son distintos dispositivos, de los cuales yo en mi vida tuve uno, nada. Este es el IGEL, este si lo conozco, se coloca a ciegas igual que la máscara de la ninja, y la ventaja que tiene es que es siliconado y con el calor corporal se adapta a la encrucijada, en forma casi perfecta, adapta la forma. La cánula laringea o máscara laringea, estos son tubos dirigidos, pero a través de, fíjense cómo se ven las cuerdas vocales, de video laringoscopio. Otros dispositivos, el SAP, el Cobra Pla, a mí el que me gusta realmente mucho, estos son de fibra, perdón, rígidos, este. Esto es un Fast Track, dispositivo similar a la máscara laringea, que tiene un cuerpo metálico,
y la punta con un balón igual que el otro. Por dentro, o sea, lo coloco a ciegas. ¿Mm? Una vez que hace tope, inflo el balón, que está aquí, hago deslizar un tubo espiralado, hasta que penetra. Una vez que traspasó e ingresó en la vía aérea, lo que puedo hacer es retirar la boquilla del tubo, ¿eh? Y sacar el dispositivo de Fast Track, quedando el tubo puesto, colocado. Esta es la ventaja que tiene, es que uno puede ir viendo la imagen en vivo de cómo está accediendo a la vía aérea. Es realmente un privilegio. Otros dispositivos más. Bueno, terminamos con la A, que es la vía aérea y control de columna, y pasamos a la B. Como primera medida se evalúa el cuello y el tórax. O sea, primero que esté respirando, que esté ventilando. Bueno, esta imagen no requiere demasiada explicación. La señora se sacó la lotería, o el señor, la señora, ya que el elemento punzante, el arma blanca, incidió entre la tráquea y el paquete vascular del cuello, en el medio. Por eso está con vida todavía. Con respecto al tórax, la semiología típica del tórax: inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, visualizar, por ejemplo, heridas por fricción, arrastramiento. Inspección, visualizar si hay orificio de arma blanca o por proyectil de arma de fuego. A la palpación, la elasticidad torácica, a veces se palpa enfisema, fracturas costales, etc. Expansión de la base, de ser posible tomarla. Le sigue la percusión. Hay tres estadios. Uno es el tórax es sonoro, de forma normal. Que esté timpánico, porque tenga un neumotórax incluido, o que sea mate porque tenga líquido libre en la cavidad pleural. Y en la ocultación investigaremos músculo vesicular, sibilancia, soplo tubario, etc. Bueno, esto es un tubo de avenamiento pleural colocado. Fíjense que tiene una herida en la región anterior izquierda del tórax. Esto se hace una incisión horizontal paralela al arco costal, reborde superior de la costilla inferior para no dañar el paquete vascular y nervioso, y se coloca un tubo de avenamiento que llegará, o al menos estará guiado, a nivel del ápice pulmonar. Eh, la gran mayoría de la patología traumática del tórax se resuelve con un tubo, como tratamiento definitivo. Bueno, imperativo descartar las causas que van a llevar a la muerte del paciente en breve tiempo, que son el neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto, esa rotura de la pared, el taponamiento cardíaco, el hemotórax masivo y el tórax móvil, que son varias fracturas de costilla que no permiten a la caja justamente actuar como una caja, como el continente, ¿no? Para que el contenido pueda realizar sus fuerzas elásticas e inelásticas. Bueno, más de lo de antes, la colocación del tubo ya está colocado, se fija la piel. Esto va con un tubo de drenaje, que es a este recipiente que es el sifón o frasco de Boulog. Ingresa el aire por aquí, baja por una ampolla, acá debe haber 200 centímetros de agua o
solución cristalina, solución fisiológica o isotónica. Burbujea, sale por el retroconducto al exterior. Cuando el paciente inspira, que hace presión negativa intratorácica, esto ingresa al aire, pero al llegar acá, el agua no le permite ascender y volver a la cavidad pleural. Tubo colocado, tubo fijado, incisión, siempre colocar el dedo dentro de la cavidad pleural para ver si no tiene, primero, las características del pulmón, si aparece como un corcho duro, será una zona de contusión pulmonar. Puede aparecer una víscera intraabdominal adentro de la cavidad pleural. Bueno, las posibilidades son muchas. Bueno, ¿qué pasa con el neumotórax hipertensivo? Es sencillo, fíjense que por una brecha ingresa el aire, colapsa el pulmón y tracciona en forma contralateral al pulmón y a todo lo que es el mediastino. Esto es en inspiración, entra la presión positiva a 760 milímetros de mercurio contra -3, -2 que tiene la cavidad pleural, así que imaginen. Y esto es en expiración, vemos que el diafragma no se expande. Bien. Esta es una RX de tórax donde se visualiza una imagen de neumotórax hipertensivo. Fíjense que no tiene trama broncovascular. Y lo que sí tiene es todo el mediastino, los grandes vasos y el corazón desplazado hacia contralateral, hacia el lado opuesto. Esto, si no se resuelve en forma rápida, hoyo no. Bueno, tórax móvil o policostal, no siempre las fracturas son lineales y parejitas como esta. Acá vemos que realmente están llenas de espículas, se cabalgan unas con otras. El neumotórax abierto, acá hay que cerrar la brecha. Supongamos que tenemos un orificio en la región anterior del tórax. Una de las prácticas momentáneas de la resolución es tomar una gasa, tapar 3 de los 4 lados y dejar el de abajo sin tela adhesiva para que pueda hacer un efecto valvular. Eso se moja o se embebe con soluciones antisépticas y a buscar la solución definitiva, reparación de la pared, la plástica y la colocación del tubo, más que nada. Si ustedes se fijan, acá tengo un neumotórax, desplazamiento del mediastino hacia la derecha. Esto va a provocar lateralización de la tráquea, no está medial, está lateralizada, ingurgitación yugular, entre otras cosas. Hemotórax masivo, vemos que tiene un nivel líquido bien horizontal, a diferencia de los derrames pleurales de tipo infeccioso que generalmente son de concavidad superior, ¿no? No son rectos como este. Taponamiento. El taponamiento va a ser por heridas o desgarros de vasos del miocardio. Es un cuadro sumamente grave, provoca colapso y shock en un muy breve lapso de tiempo. Fíjense en que el corazón no puede distenderse para recibir el flujo de sangre que luego debería inyectar. Bueno, acá lo tenemos, el área cardíaca o el índice cardiotorácico está aumentado, corazón en botellón. Estos son los sitios de punción.
Yo particularmente prefiero este que es entre el reborde interno del apéndice sifoide del lado izquierdo y la última costilla. Y se dirige la punción hacia la axila izquierda. Siempre con monitor colocado de ser posible para ver si uno provoca arritmia porque está pinchando la pared del ventrículo o roza con aguja. En ese caso se retira y se trata de evitar. Aquí tenemos la imagen de una punción de taponamiento positiva. Se extrae sangre hasta que mejora la hemodinamia del paciente y luego se deja colocada una llave de 3 vías hasta que se produzca la resolución definitiva, en que es la tracotomía a cielo abierto con apertura del saco pericárdico y reparación de la lesión cardíaca. Circulación, vamos a la C. Con control de hemorragias, sin duda. 95% de los politraumatizados que están hipotensos es por hipovolemia, ¿no? Ya sea por hemorragias visibles o no visibles. No nos olvidemos que una fractura de pelvis puede contener hasta 3 litros de sangre, 2 litros y pico de sangre en su interior. Lo mismo dentro del abdomen, ni hablar, puede entrar una volemia en el tórax, etc. O una fractura de cadera. Ojo con los signos de shock: palidez, hipotensión, frialdad cutánea, relleno capilar distal inadecuado. Los 5 pasos del ascenso son la colocación de 2 vías periféricas, la extracción de sangre para el laboratorio. En el caso de las niñas, señoritas, señoras, deben pedir test de embarazo. Esto desde el punto de vista médico-legal, en caso de que la mujer estuviese gestando, o la chica o la nena estuviese gestando, sería realmente de una complicación grande, ¿no? Entonces no subestimen, pidan grupo, factor, test de embarazo y un laboratorio mínimo, un hematogrito, una glucemia, una urea para ver función renal, si gustan, etc. Bueno, la ocultación cardíaca, el tomar pulso periférico. En el momento de la emergencia, si yo quiero saber si el paciente tiene pulso, tengo varios lugares donde se toma. Desde el preauricular hasta el carotidio. El radial, que tenga pulso radial, significa que tiene 80 de sistólica por lo menos. Si no tiene radial, pero tiene femoral, tendrá 60 como mínimo. Es en forma rápida saber si está hipotenso o no, o si tiene una presión relativamente adecuada para seguir o cambiar el tipo o la agresividad de la reanimación. Bueno, y monitoreo. El monitoreo lo podemos poner en cualquier momento, siempre y cuando no molestemos a quien está haciendo cosas más perentorias. Contra la hemorragia está proscripta la utilización de pinzas hemostáticas. El torniquete se ha vuelto a usar rotándolo cada 5 minutos. Pero más que nada lo que se utiliza es la compresión, ¿no? Apósito y comprimir hasta llegar a un lugar donde puedan repararlo. Las férulas inflables que se usan para fracturas también lo pueden llevar a cabo. Torniquete. Y las pinzas hemostáticas. A veces nos tentamos porque vemos que el vaso está chicoteando y de ir y pegarle un pinzazo y cerrar la brecha. Pero ¿qué pasa?
En la reparación, o sea, si el vaso me va a sanguinar enfermo en cuestión de minutos, lo hago, ya veremos después. Pero no se recomienda estar con la pinza intentando agarrar el paquete que contenga, pues rompemos todo. Y esa punta, ese cabo, se va a utilizar luego para una anastomosis. Bueno, causa de hipovolemia, ya sea hemorragias externas, injuria intraabdominal o intratorácica, pelviana, fractura de cadera, fractura de miembro, injurias arteriales. Acá tenemos la femoral que realmente es tremendamente gruesa para lo que es una arteria. Acá vemos que en la placa tenemos una diastasis con un segmento fracturario. Eh, Repito, la peli puede albergar una gran cantidad de sangre. Bueno, hasta acá fue todo soporte vital. Sostener al enfermo con vida y veremos si llueve. O sea, llevar adelante un algoritmo diagnóstico y de tratamiento, que es la regla del ABCDE, con objeto de mantener vivo al paciente. Tratamiento agresivo sobre la vía aérea, la respiración y la circulación, que es el trípode fundamental. De todas maneras, un paciente hipotérmico no responde a ninguna medida terapéutica, en tanto y en cuanto no lo calentemos, ya sea con medidas externas o con medidas internas. Evaluación neurológica. Lo que se utiliza actualmente es la escala de Glasgow y la reacción y tamaño pupilar. Considerar trauma de cráneo, hipoxigenación, shock e intoxicación. Cualquiera de estas causas puede provocar deterioro del sensorio. Bueno, acá lo tenemos a Felipillo, Felipe Massa, que el auto que venía delante de él en la carrera de Fórmula 1 soltó un engranaje y le pegó en el casco. Fractura de órbita, pero anduvo bien. Bueno, con respecto a los parámetros de Glasgow o escala de Glasgow, lo que hace es evaluar tres eh, parámetros. Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El total es 15 en 15, o sea, el máximo puntaje es 15. ¿eh? Con algunas excepciones, como por ejemplo si el paciente está intubado no va a poder responder, por lo tanto podemos evaluarlo en 10 y asignarle un punto. Apertura ocular espontánea, a la orden, al dolor, no los abre los ojos. Respuesta verbal orientada, confuso, inapropiada, incomprensible, emite sonido o ninguna. Y la respuesta motora a órdenes simples, movilice la mano, muévame el pie derecho, localiza el dolor, retira el dolor. Una cosa que localice si yo lo estoy estimulando, otra cosa es que retire, y la otra es la flexión inapropiada ante la maniobra dolorosa, y la otra es la hiperextensión, que sería deceleración y la extensión. Bien, o que no tenga ninguna. Glasgow menor que 9 merece una vía aérea definitiva. El Glasgow es una escala que no sirve únicamente para el ingreso, para la evaluación inicial del paciente. Debe ser tomada, evaluada en forma periódica, porque un paciente que ingresa con un Glasgow de 13, 14 en 15, en una hora puede estar con un Glasgow de 8. Entonces, tratar de adelantarse al deterioro neurológico.
Bueno, los tamaños pupilares, cómo son las respuestas, exposición con control ambiental y dar vuelta al paciente. Esto es fundamental. Nos vamos a llevar más una sorpresa, con lesiones en el dorso. Se retira toda la ropa, esté o no mojada, evaluar la región posterior y recordar el tema de la hipotermia. Acciones contra la hipotermia, ya vamos a tener un tema de hipotermia como tal. Pueden ser in situ, acá vemos que en el margen superior derecho tenemos un colchón térmico, una camilla de transporte térmica, eso es para casos de accidente en montaña, en alta montaña, o zonas muy frías. Colchón térmico y la unidad de calentamiento que se usa habitualmente en algunos posoperatorios complicados. Bueno, todo paciente politraumatizado tiene estómago lleno, hasta que se demuestre lo contrario. Está demostrado que con el trauma se produce una gastroplejía, una parálisis gástrica, con retención del contenido. Así que bueno, la sonda hay que colocarla, con su excepción que es inamovible. Bueno, está contraindicado cuando tenemos un paciente con alta sospecha de fractura de base de cráneo. Este paciente ya está diagnosticado. Ojo de mapache. Hematoma bipalpebral bilateral. Rinorraquia y rinorrea. Sangre es, ahora si es líquido cefalorraquídeo, ya lo vamos a ver. Parálisis facial, parálisis del séptimo. Busco si tiene o no hemotímpano y busco si tiene el signo de Battle, que es el hematoma retroauricular. Acá lo que tenemos es, primero que la glucorraquia debe ser mayor a 30% de azúcar en el líquido. Eso es lo normal. Gramos por ciento, creo. Acá vemos la gasa con un halo periférico, signo de la escarapela, que es líquido cefalorraquídeo. Y en la región central, sangre. ¿eh? Signo de la escarapela patognomónico de líquido cefalorraquídeo. No colocar sonda nasogástrica, porque la lámina cribosa seguramente está rota y lo más probable es que la sonda vaya hacia el cerebro. Por eso, una vez que se hace la intubación orotraqueal, se puede aprovechar ahí mismo para hacer o colocar la sonda orogástrica. Bueno, otorragia o rinorragia son otros de los signos. Hematoma bipalpebral ya lo dijimos, hemotímpano, parálisis facial, parálisis del séptimo. Esto en las fracturas transversales de peñasco se suele ver con más facilidad, inclusive con la lesión del octavo par, no solamente del séptimo. Hematoma conjuntival o subconjuntival. Y por último el signo de Battle o hematoma retroauricular. Bueno, la sonda vesical se puede colocar al finalizar el examen primario. Las precauciones que hay que tener es, si tiene sangre en el meato urinario, hematoma de vulva o próstata elevada, no está indicada la colocación. Sí, la uretrocistografía, que es colocar un medio de contraste iodado por la uretra y fijarnos si hay algún tipo de fuga. Bueno, dedos y tubos en todos los orificios, el tacto rectal, el tacto vaginal no deben ser dejados de lado. Y después, como corolario, les voy a hacer un comentario, ya que el paciente politraumatizado es una caja de sorpresa. Venzan el pudor siempre, obviamente,
con todos los cuidados por el paciente, pero no dejen de realizar maniobras que son realmente necesarias. Pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas. Bueno, elevación de la próstata, hematoma vulvar. Bueno, la cistolitografía, acá vemos una estrechez, este es el medio contraste de la uretra. Estrechez con fuga de contraste fuera de la uretra. Y acá se ve la diastasis, la separación de la sínfisis pubiana por la fractura de Pérez. Si no puedo colocarla, lo que hago es una talla vesical o una punción suprapúbica. Dejo una sonda colocada ahí y la fijo a piel. Bueno, insisto, hasta acá es todo clínico. Yo no he visto ningún equipo de alta complejidad. Es muy escasa la participación tecnológica en esta etapa. La reanimación, líquidos, oxígeno, control de la hipotermia y cohibir una hemorragia, eso es lo que se llama reanimación. Tiene que ser simultánea con la atención inicial. A veces primero trato y después diagnostico. Dice, se diagnostica inmediatamente se implementa el tratamiento, pero a veces primero se trata y luego se diagnostica. El examen secundario de pie a cabeza comienza una vez que terminó el examen primario y con el paciente estable, no antes. Si hay que seguir reanimándolo, lo hacemos. Dedos y tubos en todos los orificios. Acá vemos un tacto rectal, donde está intentando buscar la altura y la característica de la próstata. Acá vemos un tacto vaginal bimanual. ¿Eh? Con una mano empuja el abdomen hacia abajo y acerca el útero, el cuello y el fondo del saco de Douglas a los dedos de la mano contraria. Muchas veces, si hay sangre en pelvis, el saco de Douglas está abombado, fluctuante, abombado. Bueno, algunas misceláneas. Ecofaz o ecografía rápida. Después del examen primario. Y en algunos casos dicen hacerlo en el examen secundario. Es muy rápido, se puede repetir la cantidad de veces que uno quiera. Puede ser realizada por un médico que no sea imagenólogo. Total, acá lo que se investiga son 4 cuadrantes, a ver si líquido libre o no. El objetivo fundamental es buscar líquido libre, ya sea en pericardio, en los cuadrantes superior derecho, en el Morrison, en el izquierdo y en el fondo del saco de Douglas. Acá tenemos los traductores, acá estoy haciendo el ecocardio para ver si hay líquido entre el corazón y el saco pericárdico. Este es el espacio de Morrison, el cuadrante izquierdo, el fondo del saco de Douglas y en algunas ocasiones los espacios paritocólicos también pueden estar con líquido libre. Esto es la imagen hepática, parénquima hepático. Este es el riñón, que está delimitado por una hiperrefringencia, la perirrenal. Y esto que está acá, ni más ni menos que líquido libre en cavidad, sangre. Bueno. ¿Tiene alta sensibilidad? Sí, para colecciones abdominales fundamentalmente. Es de rápida ejecución, es un método que no invade, tiene bajo costo, fácil de repetir, y lo que tiene es que es operador dependiente, o sea, 2 personas
que hacen el mismo estudio en el mismo paciente pueden opinar distinto, salvo, bueno, cosa grosera como la imagen que le mostré recién. Acá tenemos el hígado, acá tenemos el riñón recostado sobre la columna, con la perirenal, los grupos pielocaliciales, y acá tenemos el líquido libre. Radiografías básicas, columna cervical. Se dice que una buena placa de columna cervical debe incluir hasta la primera dorsal, las siete cervicales y la primera dorsal. Acá lo que vemos es una diastasis, un desplazamiento hacia posterior del de la cuarta vértebra, con ocupación seguramente del canal medular y sección medular. Es gravísimo. Placa de pelvis. Fíjense, trazo fracturario. Trazo fracturario. No hay diastasis. No está separada de la sínfisis pubiana, pero sí está roto el agujero obturador, etc. ¿Ah? Y placa de tórax con un neumotórax hipertensivo, un neumotórax masivo en el hemitórax derecho. Dice tórax de pie o sentado. Lo que se recomienda que en caso de pie, imposible si su paciente. Antes de sentarlo, siempre hacer la panorámica de pelvis. Porque si realmente tiene la pelvis fracturada y ni se les ocurra sentarlo porque van a hacer un desastre. Bueno, después tendremos el tomógrafo, el resonador abierto, el angiógrafo, etcétera. Creo que este es el 3 Tesla, me parece. Sí. Bueno, placa según necesidad, después. Estudios contratados, tomografía, resonancia, angiografías, etcétera. Reevaluación y monitoreo. Tengan en cuenta esto, no dejar nunca solo al paciente. Se puede deteriorar y cuando lo van a ver está muerto, ¿no? No lo manden solito con el camillero a rayo ni hacer ningún tipo de... Siempre uno de ustedes al lado del paciente controlándolo. Tratamiento definitivo, internación, traslado a quirófano para una cirugía reparadora, derivación a otro centro de más complejidad e interconsulta con distintas especialidades. Bueno, esta es un ala de la terapia intensiva del Hospital El Cruce. Tiene 16 camas, más todo lo que es aislamiento y demás. Esto se los puse aquí para que vean qué tiene lo que tiene que tener el ventilador, el cabezal con poliductos, aire comprimido, oxígeno, aspiración central. ¿eh? Bueno, acto quirúrgico. Los móviles deben estar equipados con todo el material necesario. Algunos datos de importancia. Si se puede recabar información adicional, hay una regla mnemotécnica que es amplia. A de alergia, M de medicación habitual, la P de patologías previas o comorbilidades, la LI es libaciones y alimentos ingeridos, y la A, ambientes y eventos relacionados al trauma. No quiero ser pesado, pero insisto en esto. Quien va a la escena del trauma debe hacer una muy breve descripción. Paciente dentro de una zanja,
lo que ustedes calculen que es, que en base al conocimiento que tienen ahora del trauma, puede llegar a ser importante. ¿Mm? Detalles a recordar y son fundamentales. La cobertura antitétánica, protección, bioseguridad, un parte policial en caso de trauma, quemados y demás, pues son todos pacientes que van a estar judicializados, ¿no? Nunca pongan diagnóstico, el paciente tiene se presume fractura de cráneo, ¿eh? A comprobar, a comprobar. Sigue una buena historia clínica, sin mucho folclore, pero que tenga todo lo que tiene que tener. Y por último, los elementos de las pertenencias del paciente. Un proyectil adentro de la panza de un individuo es su pertenencia. Antes era del que disparó, ahora es de él. No dejen que se escapen, ya sea desde la ropa interior en caso de violación o intento de abuso o abuso con acceso carnal, eh, elementos de valor, cuidado con esto, salvo que a uno de ustedes se dedique a la joyería, eh, pongan anillo color dorado, anillo color plateado, no pongan oro, porque si después es de bronce, lo van a tener que pagar ustedes. ¿Ah? Y los proyectiles, fundamentalmente, si se encuentran, no se va a buscar para no provocar más daño, pero sí, si está a la mano, eso se reserva y se guarda, porque el juez lo puede pedir en cualquier momento, ¿eh? Y eso puede cambiar la historia de un individuo. ¿Qué es fundamental en trauma? Emergencia. La capacitación permanente, ¿eh? Y estar organizado. Bueno, yo tengo el gusto, el orgullo de pertenecer a la Sociedad Bonaerense de Medicina Crítica, Trauma y Desastre, instructor del curso MIATRA, que me ha hecho conocer el interior de la provincia de Buenos Aires y otras provincias más, llevando esta información, la cual la gente la agradece. Realmente reconocen que es fundamental el tener conocimiento de esto. Bueno, acá vemos centro de simulación realística, un instructor, un taller de vida aérea, el doctor Padín, ¿eh? Lo reconozco por el cabello, y esta es una reunión de la Sociedad Bonaerense. Acá hay personajes realmente, el doctor Gallardo, referente nacional y internacional en quemados, el doctor de Chávez, que es el presidente de la sociedad. Bueno, acá hay algunas otras personas bigotudas, otro taller de explicación, misma causa, y cómo se disponen los elementos en el lugar de trabajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten. Vamos a ver con el correr de los días de qué manera podemos armar un foro de respuestas y preguntas y respuestas. Se va a recomendar que sean lo más concisa posible, que no se reiteren, no se cabalen una sobre la otra. Desde ya, gracias por haberme escuchado. Que tengan ustedes muy buen día.